Hola, gracias por continuar aquí con nosotros en este segmento de Una Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez. Estamos en Conexión Cristiana Radio, el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Y bueno, estamos analizando sobre mi identidad. Este tema tan interesante porque a veces se nos pasa por alto, vivimos con aflicción, con confusión, con inseguridad, pero no nos detenemos a pensar que quizás estamos teniendo problemas eh, tratando de definir quiénes somos. Y estamos analizando en este día sobre mi nueva libertad que puedo tener a través de Cristo Jesús. Y esto es para quienes hemos entregado nuestra vida a Él. Ya estuvimos analizando sobre cómo poder ser libres, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, cómo ser libres de la acusación y de la condenación. Vamos a analizar la libertad que tenemos de la ley, del pecado y de la ira de Dios. Antes de entrar en esto, hay una cosa que quisiera compartir con usted. Y quisiera describir las tres necesidades básicas dadas por Dios que nos pueden ayudar a alcanzar esta identidad que anhelamos o que deberíamos de anhelar tener para poder tener una estabilidad, un asentamiento de nuestra vida, poder vivir una vida con propósito, con dirección. Todos hemos sido creados con tres necesidades internas dadas por Dios. Estas son la necesidad del amor, del significado y de la seguridad. El amor es saber que alguien está comprometido incondicionalmente a buscar nuestro mayor beneficio. Estamos hablando de esa necesidad de nuestro corazón de sentirnos amados. La Biblia dice que debemos amarnos unos a otros y también nos dice como a ti mismo. Entonces, esa última parte muchas de las veces la pasamos por alto y no experimentamos la llenura de nuestro corazón con el amor. No se trata solamente de dar amor, pero cómo sentirnos amados, cómo poder sentirnos aceptados. Entonces, esa necesidad tan importante y tan básica, es necesario que busquemos el tratar de colmarla. Obviamente, con el amor de Dios incondicionalmente para nosotros y en nuestra búsqueda de sentirnos amados y aceptados, esto es con las personas alrededor de nosotros, las personas que nos rodean. San Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también en Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, número uno es el llenar nuestra copa de amor, primeramente con Dios y tener esa sensación de sentirnos amados con las personas alrededor de nosotros. El segundo es el significado. Significado es saber que nuestras vidas tienen importancia y propósito, que tienen dirección, que tienen razón de ser. Es el valor propio, es el tener esas metas que estábamos describiendo hace unos momentos. Vienen los sueños, establecemos metas que nos dirigen hacia un cierto propósito. La vida debe de tener significado para nosotros, para poder sentir que vamos con un rumbo bien definido, en lugar de vivir una vida sin brújula, sin ninguna dirección. Entonces, número uno, el amor; dos, el significado; y el tercero es la seguridad. Estamos hablando de las tres necesidades básicas que son esenciales para poder vivir esta vida con identidad. La seguridad implica sentirse
que pertenece, sentir esa aceptación, el poder tener esa sensación de no tener temor, ¿verdad? Tener seguridad implica no tener temor. La seguridad implica una total confianza o la ausencia del peligro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, perdón, para poder vivir y experimentar el amor, el significado y la seguridad? Todo esto se puede llenar a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, puede haber personas que no se sienten amadas por sus padres, por su esposo o por sus hijos, o al revés, o hijos que no se sientan amados por sus padres. Entonces, aun cuando hubiera una carencia de amor, donde debería de haberla, podemos estar seguros que ese vacío existencial, esa carencia de amor, Dios la puede llenar y Dios la va a llenar una vez que lo busquemos a Él. Lo mismo el significado, esa sensación de valor propio, de propósito, y la seguridad, esa sensación de pertenencia. Entonces, la fuente de estas tres necesidades es Dios mismo. Y una vez que nos acercamos a Él, una vez que buscamos a Dios a través de Cristo Jesús, estas tres necesidades habrán de irse llenando, habrán de ir llenando ese vacío existencial, ese hueco en nuestro corazón, y nos va a dar para trabajar en las relaciones alrededor de nosotros con las personas que nos rodean. Entonces, parte de eso es lo que va a dar la dirección o el rumbo a nuestra vida para poder sentir esa identidad nuestra bien clara y bien definida en nuestras vidas. Ahora, regresando para atrás sobre la nueva libertad que estamos experimentando en Cristo Jesús, podemos analizar que podemos estar libres de la ley. Dijimos, ¿qué es la ley? La ley son los mandamientos o el pacto dado por Moisés, dirigido por Dios, y se dice que hay, aparte de los 10 mandamientos, que hay 613 mandamientos, y que estos mandamientos nos dan conciencia del pecado, pero a la vez nos condenan porque nadie los puede cumplir. La ley es lo que dice haz, o no hagas, no hagas, no hagas. Es lo que se dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿verdad? En Éxodo 21-24. O sea, lo que se hace, se paga. ¿Sí? O sea, lo mismo. Si se sacó un ojo, entonces esa persona también se le saca un ojo. Eso es lo que es la ley, pero en Cristo Jesús somos libres, podemos tener la libertad de la ley, y entonces podemos experimentar la gracia. La gracia, la ley nos dice haz, mientras que la gracia nos dice cree, confía en el hacedor, porque ya alguien hizo lo que nosotros debíamos de hacer. Entonces, ese es Cristo Jesús. Es a través de Cristo Jesús que podemos tener esa libertad de la ley. La gracia nos libra de lo que merecemos. La gracia nos libra de lo que se merece. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Entonces dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces eso es experimentar la libertad
de la ley. Hemos hablado sobre ser libres de la acusación, de la condenación y de la ley. Y ahora también vamos a analizar lo que es ser libre, tener la libertad del pecado, o sea, muertos al pecado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa muertos al pecado? Significa, no podemos decir que no vamos a volver a pecar, sino que más bien no vamos a practicar el pecado y que vamos a tratar de esforzarnos para mantenernos lejos, libres del pecado, de las tendencias que antes de que vivir con el temor de Dios experimentábamos quizás sin ningún remordimiento, sin incomodarnos de ninguna forma. Entonces, el ser liberados del pecado implica que ahora dejamos que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia, nos hable para hacernos saber y sentir incómodos por el pecado que hayamos cometido o por el pecado practicado. Entonces, eso es esa otra libertad que tenemos, el ser libres del pecado. Y el quinto es experimentar la libertad de la ira de Dios. Experimentar la libertad de la ira de Dios. Porque aunque Dios ¿verdad? Decimos y sabemos que Dios es amor, todavía ha habido ira en Dios, y esa ira viene por el pecado, por la desobediencia. Pero dijimos que ya no estamos bajo la ley, que es lo que nos hace ver y nos muestra el pecado, sino que ahora vivimos y experimentamos la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, una vez que venimos a Dios a través de Cristo Jesús, podemos apropiarnos y experimentar lo que es la gracia. Gracia es no darnos lo que merecemos, ¿verdad? Me encanta cuando se dice que Dios no nos da lo que merecemos, porque cómo nos iría, ¿verdad? Pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Chamuscados en un instante. Porque eso es, ¿verdad? Parte de la ira de Dios. El pecado que vive en nosotros, eso podría traer las consecuencias. Pero la gracia de Dios es que Dios extiende su amor, su misericordia, y que no nos da lo que merecemos. Es el regalo inmerecido de Dios. Y Romanos 5:9 dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira. Y hay un versículo que me gusta mucho, me encanta ese versículo. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este versículo está tremendo. Una vez más, Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esto es, ¿verdad? Yo creo que cuando cometemos una falta delante de una persona y sabemos que esa persona sabe, tenemos temor a acercarnos a esa persona porque decimos no, porque está enojada, está muy enojada por lo que hice. Y esa es una incomodidad que experimentamos como consecuencia de alguna decisión errada, de alguna desobediencia a alguna persona, ¿verdad? Y nos hace sentir incómodos. Eso me trae a la memoria en una ocasión que una compañera de trabajo
su esposa tenía un tío muy enfermo en México y su esposo le dice, no vayas a sacar el carro para afuera, pide raite o vete, que te recoja algún familiar ahí en la línea para que no saques el carro y pues luego que te traigan para atrás y ya recoges el carro ya de este lado. Y esas fueron las instrucciones de su esposo, pero ella se le hizo fácil, se fue, salió, se estacionó en el seguro y entró a ver al familiar, se pasó sus 2, 3 horas ahí. Grande fue su sorpresa, que al salir le habían robado el carro. Y me comentaba lo asustada que estuvo al principio, ¿verdad? En el momento de eso, de que para poderle decir a su esposo que le habían robado el carro, cuando el esposo le dio las instrucciones bien definidas de qué es lo que se debía de hacer, ¿verdad? Y bueno, posteriormente, ¿verdad? Las cosas se arreglaron, se acomodaron, pero esa sensación de incomodidad que ella me describía, ¿verdad? En detalle, de no haber hecho lo que su esposo le decía y las consecuencias que esa desobediencia tuvo. Y yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado en nuestras vidas esa incomodidad del coraje de alguna persona por lo que se nos ha dicho que no hagamos y después el vivir las consecuencias de la desobediencia es incómodo si es que no es algo muy pero muy vergonzoso o a veces experimentar el coraje y la ira de la persona que se desobedeció, ¿verdad? Por la ofensa de la desobediencia. Pero a través de ese pasaje del libro de Oseas podemos ver que dice, yo sanaré su rebelión. Está hablando de una rebelión probablemente de práctica de pecado. Podemos desobedecer a, ¿verdad? Quizás no con toda la intención. En otras ocasiones puede ser que sí, pero aún así, ¿verdad? En el caso de Dios, Dios extiende su gracia, su misericordia, sana nuestra rebelión y nos ama de pura gracia, de pura gracia. Y eso es algo para analizar en nuestras vidas. Esto es porque esa es la imagen que tenemos delante de Dios. Esa es la manera como Dios nos ve. Entonces la podemos experimentar, esa libertad, ¿verdad? Hablamos de 5 cosas: la libertad de la acusación, de la condenación, hablamos de la libertad de la ley, la libertad del pecado y la libertad de la ira de Dios. Y todo esto lo podemos experimentar en nuestra nueva identidad. Una vez que nos hemos acercado a Dios a través de Cristo Jesús para poder tener esa identidad nueva que Él nos da. Y haciendo una combinación, ¿verdad? De todo esto con las 3 necesidades básicas, yo creo que el acercarnos hacia Dios, buscando que Él colme nuestras vidas de su amor, que nos dé ese significado, ese propósito en la vida y que nos dé esa seguridad que Él nos puede brindar, el poder tener una total confianza en que será Él el que habrá de dirigir nuestra vida. Seguramente que esto va a ser lo que nos dé esa identidad y podremos experimentar un rumbo y una dirección sin titubear. Y aun cuando vengan crisis, aun cuando vengan incidentes o accidentes que podrían poner en duda o traer una crisis a nuestra vida, podemos todavía mantenernos firmes. Y por eso, como dije anteriormente, es importante el buscar la ayuda,
el buscar el apoyo de alguna persona que nos reacomode, que nos dé ese asentamiento, que nos ayude muchas veces, ¿verdad? Utilizando la palabra de Dios. Yo esto lo he experimentado muchas veces. En ocasiones he tenido situaciones difíciles, tiempos donde siento eh, eh, ah, frustración, incomodidad, angustia, y sé con quién puedo a quién puedo recurrir. Hay ciertas personas, ciertas hermanas con las que me encanta poderles llamar. Yo sé que son personas maduras en el Señor espiritualmente, que me van a ayudar y que seguramente van a orar por mí y van a leerme la palabra de Dios. Y me encanta sentir esa sensación de asentamiento, ¿verdad? No precisamente como quizás en una crisis de identidad, pero en un tiempo difícil. Entonces, cualquier cosa que pudiéramos estar experimentando o sintiendo o viviendo, siempre es bueno para poder buscar a alguien que le pueda ayudar para poder tener ese reacomodamiento de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos, para tener más calma y tener esa paz en nuestro corazón. Me encanta esa expresión, poder experimentar la paz en medio de las crisis que estemos viviendo. Y bueno, uh, hablando sobre esto, sobre cómo poder encontrar la identidad o cómo poder reencontrar la identidad con Dios a través de Cristo Jesús, quiero compartir con usted, si usted no ha podido, no ha venido, no ha hecho esa búsqueda de Dios en su vida, si usted tiene una sensación de sentirse lejos de Dios, bueno, usted puede tener ese acercamiento. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Y esto es algo para tener que reconocerlo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, deberíamos de entender, más bien, no podemos, sino deberíamos entender que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, la separación. Hemos hablado de la vida a través de Cristo Jesús, y esto es porque nacemos con pecado. Romanos 6:23 es lo que nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el reconocer que todos somos pecadores es lo que nos va a llevar a entender que Dios no quiere que nosotros perezcamos por este pecado. Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Entonces, aunque somos pecadores, porque nacemos en la familia de Adán, Dios no quiere que perezcamos y ha provisto a Cristo Jesús para poder recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Así que la decisión es suya. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es a través de Cristo Jesús que podemos pasar de la familia de Adán a la familia de Cristo y poder recibir el perdón de esos pecados y la vida eterna. Así que si usted quiere entregar su vida al Señor en estos momentos, repita junto conmigo y dígale, Señor, reconozco que soy pecador y que merezco el castigo eterno. En estos momentos yo me arrepiento de todos mis pecados, del camino que he llevado por mí mismo, por mí misma. Señor, ven a mi corazón, perdona todos mis pecados y dame la vida eterna. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, al hacer esta oración, usted ha reconocido
que ha vivido en pecado y que ahora quiere vivir como hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Le felicito por la decisión que ha hecho en esta ocasión. Así que bueno, me despido de ustedes recordándoles que estaremos pronto con un nuevo segmento de Esperanza para la Familia. Que Dios les bendiga. Hasta luego.